riobambeñas y riobambeños. Algo que no quería dejar escapar esta tarde, vale la pena tomarlo en cuenta. Ustedes se preguntarán tal vez, ¿qué está sucediendo esta tarde? Estamos identificando serias inconsistencias en el manejo de los planes maestros de agua potable, en la ejecución. El llamado que reflexionemos: se ha invertido alrededor de 46 millones de dólares. No se ha podido cumplir ni siquiera el 50%, y tuvieron el atrevimiento de decirnos que íbamos a tener el servicio de agua en las 24 horas del día. Eso no ha sucedido. Y por otra parte, quiero indicarles que también tenemos en nuestro poder, coincidentemente y felizmente, la investigación que realiza la Defensoría del Pueblo. Coincide con nuestro planteamiento, las observaciones y las recomendaciones. Y que hoy Riobamba lo conozca, la Defensoría del Pueblo decida enviar este informe a la Contraloría. Entonces aquí viene la pregunta, compañeros. Nosotros tenemos atribuciones de acuerdo a la ley de legislar y fiscalizar. ¿Qué estamos haciendo nosotros, los llamados a fiscalizar? Más bien, por lo contrario, la Defensoría del Pueblo se adelanta sobre este tema. Yo creo que es necesario considerar, ya inaugurar en el seno de este Consejo, un proceso fiscalizador serio. El resumen de lo que hemos podido evidenciar, permítanme, y que luego de entregar ese voluptuoso material, 3 carpetas, aquí se instaló una montaña, parecida más o menos al Chimborazo, una voluptuosa documentación entre comillas. Tal vez pensaron que no íbamos a revisar. Y lo que es peor, esto se constituye en una tomadura de pelo, creyendo a lo mejor que no conocemos o no entendemos. Se ha contestado apenas el 10% del cuestionario. Es decir, nada, y nada con letras mayúsculas. Consecuentemente, tamaña ofensa para todos nosotros, compañeros integrantes del Consejo, y mucho peor para los alrededor de 230,000 riobambeñas y riobambeños. Finalmente, con responsabilidad social, con frontalidad y con la esperanza de que el día de mañana podríamos tener una empresa bien posesionada, sumamente consolidada, que responda con eficiencia y ética, porque así lo desean y se merecen los habitantes del Cantón Riobamba. Por lo tanto, compañera y compañeros concejales, no olvidemos que lamentablemente nuestro cantón estuvo envuelto en un marasmo político y en una marcada desadministración municipal. No olvidemos nuestros ofrecimientos y compromisos de campaña. Riobamba tiene sed de cambio, Riobamba tiene necesidad de progreso. Ahora nuestra política debe ser impostergablemente Riobamba. Las y los riobambeños nos están mirando, están a la expectativa de quiénes están cumpliendo o no con el mandato que nos encargaron. Están ansiosos de saber quiénes estamos con Riobamba, es decir, por los intereses generales comunes, o quiénes están por los intereses particulares o por la amistad de los amigos. Ahora sí, finalmente que lo escuche Riobamba. Hoy inauguramos el proceso fiscalizador al interior de ese consejo. Ahora sí, finalmente, propongo la siguiente moción, a la cual es de esperar se le dé el respaldo correspondiente. Sugerir al directorio de la EP-EMAPAR
Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ribamba, la remoción del gerente general ingeniero Víctor Méndez y que se remita copia de este instrumento a fin de que en el marco de sus competencias la Contraloría General del Estado lo estudie y se pronuncie tomando en cuenta las observaciones realizadas. Gracias, señor alcalde.